Un saludo especial para los hermanos y amigos que se han dedicado un tiempo, ¿verdad?, en esta hora para estar conmigo estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? La santa ciudad que se menciona en las Sagradas Escrituras. En el estudio anterior estuvimos hablando, ¿verdad?, de Jesucristo, de la segunda venida de Cristo. Son acontecimientos que se van sucediendo uno tras otro. Esto es lo último que ocurre en las Sagradas Escrituras. Este es el sello final, ¿verdad? Veremos descender la Nueva Jerusalén, una ciudad nueva. ¿Por qué es nueva? Bueno, porque todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Como siempre, en esta hora quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo algunos versículos de los capítulos 21 y 22. Les recuerdo, como siempre, que deben leer los capítulos completos, ¿verdad?, para que puedan tener un conocimiento profundo y completo, valga la redundancia, del texto que nos ocupa. En el capítulo 21 y 22 vamos a estar leyendo del 21 los versículos 2, 3, 9, 10, 22 al 25 y del 22, del 5, 12, 13, 16 y 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bendito sea el nombre del Señor. Sus palabras son hermosas, son maravillosas. Bien, mis amados, la Nueva Jerusalén, como vemos, se está describiendo en parte aquí en estos capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis, y el Señor Jesús se la está mostrando a Juan. Y le está diciendo, reiterándole quién es Él, que Él es el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Ese es Cristo, ¿verdad? Entonces, Juan está teniendo el privilegio de ver esta visión, pero recuerden siempre que Juan dice que está en el Espíritu. Cuando el ángel que lo llama, dice que está en el Espíritu. Estas cosas no se pueden ver con los ojos materiales, con los ojos físicos. Tenemos que verlo con los ojos del Espíritu. Entonces, la historia, mis amados, en los asuntos espirituales tiene un comienzo infinito que nadie sabe cuándo comenzó y nadie sabe cuándo terminará. Hay cosas por las cuales usted no debe preocuparse
en las cosas espirituales. Así como usted nace y usted no se da cuenta de que nace, así mismo te llegará el día de la muerte y tú no sabrás más de ti, de este cuerpo físico, de esta mente física, porque pasará a un cuerpo espiritual. Vemos que Juan está recibiendo todas esas informaciones en el ámbito espiritual y luego entonces él las escribe por instrucciones del Señor para que nosotros tengamos este conocimiento, para que la humanidad pueda tener esta información y pueda tomar decisiones respecto a su vida. Entonces, cuando usted se remonta al jardín del Edén, ¿verdad? Vemos que en la creación Dios crea este ambiente, un ambiente especial, un ambiente de luz, donde la santidad era lo que primaba. Este jardín del Edén, donde Dios puso al hombre y puso los animales, era un ambiente perfecto. Dice la Escritura que en el libro de Génesis que había un clima fresco. Cuando usted está en un clima fresco, usted ni tiene un calor sofocante, ni tiene un frío, ¿verdad? Que lo obligue a abrigarse, sino que usted está en un ambiente fresco, un ambiente agradable. Así se vivía en ese ambiente en el jardín del Edén, de acuerdo a las Escrituras. Entonces, vemos que al final de la historia humana se va a rescatar, se va a restaurar ese jardín. Eso es lo que Dios va a hacer. Ese jardín va a volver de nuevo a ser parte, ¿verdad? En la que la humanidad va a estar, pero no toda la humanidad, sino la humanidad que haya decidido reconocer la deidad de Dios, reconocer el poder de Dios, reconocer que Jehová es Dios, que es el creador del universo, que su Hijo Jesucristo es el intermediario entre Él y los hombres, y que el Espíritu Santo es el Santo de Dios que está aquí tratando con nosotros, ayudándonos para salvarnos, enseñándonos su palabra, mostrándonos su poder, haciendo cosas maravillosas para que la gente crea. Tenemos que creer eso y aceptar esa situación para que nosotros podamos tener acceso a esa nueva Jerusalén, porque esa nueva Jerusalén no será para todo el que quiera, sino para todo el que demuestre que quiera, porque usted puede querer algo pero sin sacrificio. Entonces, para usted llegar ahí tiene que hacer un sacrificio, tiene que vivir una vida santa en este mundo, tiene que vivir una vida apartada para Dios, si usted quiere residir en esa nueva Jerusalén. ¿Por qué Adán y Eva, que vivían en esa ciudad santa, esa ciudad de amor, esa ciudad placentera, ¿verdad? ¿Por qué salieron? Porque pecaron, ¿verdad? Entonces Dios nos da toda la oportunidad de abandonar el pecado, nacer de nuevo y poder tener acceso a la nueva Jerusalén. Una nueva Jerusalén hermosa en la que todos estaremos, pero no podemos ocuparnos de los detalles, mis amados hermanos y amigos. Esto es una cuestión de fe. Yo siempre he dicho que la fe es algo extraordinario, pero cuando usted se mira, usted físicamente, usted se mira en un espejo, cuando usted se escucha hablar, cuando usted evalúa esa capacidad de pensar, esa capacidad de movimiento, cuando usted ve la naturaleza, cuando usted ve los árboles, cuando usted ve la gente, cuando usted ve los animales, usted dice, oh, no, pero es que fe, esto se ve, esto es una creación perfecta de Dios. Es una creación perfecta de Dios que viene del mundo espiritual y se manifiesta en este mundo material. Entonces tenemos que recuperar ese mundo espiritual en nuestras vidas para nosotros poder tener acceso a esa gloria de Dios, a ese lugar que Jesús les dijo a sus discípulos que se iba a preparar lugar para ellos. ¿Para qué? Para que donde Él está, ellos y nosotros también estemos en el futuro, ¿verdad? El futuro, olvídese, hermano, que la palabra se va a cumplir. Todo lo que dice la Escritura se va a cumplir. Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra va a permanecer, va a prevalecer sobre todas las cosas. Entonces, mis amados, nosotros no podemos centrarnos mucho en que si lo que Juan vio es cierto, no, hay que enfocarnos en que eso ocurrió así
que hubo un encuentro espiritual de Juan con el Señor, que el Señor lo llamó y le mostró todas esas cosas para que nos las transmitiera a nosotros, para que tuviéramos la oportunidad de adorar a Dios, servirle a Dios y poder habitar en ese lugar celestial que el Señor ha preparado para nosotros. Mire, amado, si usted visita a Israel, la ciudad Jerusalén, ¿verdad? Hay una ciudad llamada Jerusalén que es la capital histórica de Israel, que hay muchos conflictos, que la mayoría de los países no reconocen a Jerusalén como la capital judía, pero de hecho históricamente lo es. Sin embargo, hay muchísimos problemas porque ese pedacito de tierra de Israel que marca unos 21.700 kilómetros cuadrados, eso es algo muy sagrado, y las religiones, bueno, ahí está el origen de las tres religiones más grandes del mundo. Está el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cuando hablo del cristianismo, aunque es más condicionado, entra el catolicismo, porque el cristianismo se centra en Cristo. Sin embargo, el catolicismo se centra en una religión universal, que como un estado, ¿verdad?, que forma parte de las naciones y forma parte de ese conglomerado. Pero el cristianismo en sí conlleva una conducta permanente, y es la misma conducta que asumieron los discípulos y los que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. Esa es la identificación del verdadero cristiano, el seguidor de Cristo, no el seguidor de un líder que sale huyendo para donde hay un líder, que hay una reunión, que viene el líder de esta religión. No. En Cristo, mis amados, el líder es Cristo, y es su Espíritu Santo el que nos guía, que nos enseña, que nos lleva a toda verdad. Ese es el verdadero cristianismo. Seguidores de Cristo, no importa lo que pase, no importa las persecuciones, no importa que nos ultrajen. Seguidores de Cristo, de su palabra, de lo que Él dijo, de hacer como Él dijo. Ese es. Entonces, en la Jerusalén de hoy, usted va y se encuentra con todos esos monumentos históricos, la pared que queda ahí del templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Están todas esas calles de piedra y los lugares por donde presuntamente caminó Jesús cuando fue crucificado, y hay una cantidad enorme de religiones y de gente que hoy está usando a Jerusalén como un lugar de idolatría, un lugar para ir a adorar esos lugares, y dicen incluso que sienten algo, cosas que realmente el Señor evitó por todos los medios de que la persona que le siguen adoren cosas, ni que idolatren cosas. Entonces, te ve que hay iglesias que hacen unos tours para ir a conocer, pero cuando vienen se convierten en una idolatría, están yendo a adorar a Jerusalén y los lugares. ¿Por qué? Porque sienten una necesidad de ver esas cosas. Pero en Cristo, mis amados, en el mundo espiritual, lo que uno anda buscando es ver las cosas espirituales, ver las cosas que no se ven con estos ojos. Y eso es un tremendo negocio para el turismo. Ese lugar de Jerusalén, ¿verdad? Vemos que hay un respeto tanto de los católicos, de los musulmanes y de los judíos, porque ellos los tres conviven ahí, porque eso es un centro de acopio de recursos para ellos. Ellos hacen su guerra, ponen bombas por todos los lados, pero ahí no ponen bombas. ¿Por qué? Porque eso representa una economía para ellos. Y buscan la hegemonía de ese lugar. Entonces, a Israel no se les reconoce a Jerusalén como capital, porque todos tienen influencia en eso, y la mayor influencia la tienen las Naciones Unidas. Vemos que hace un año, creo, que Donald Trump reconoció a Israel como capital, algo que se había venido postergando desde hace muchos años, de que Estados Unidos se había comprometido a reconocerlo, y Donald Trump hizo eso. Donald Trump tiene algo, y es que él interviene mucho en las cosas religiosas. Parece que él tiene algún conocimiento del efecto que tiene ese tema en la humanidad, y lo maneja muy adecuadamente para sus fines políticos. Todo el mundo sabe que los judíos son prácticamente los dueños
de los Estados Unidos, y él se maneja con esos grupos de la manera que ellos se sientan satisfechos, ¿verdad? Entonces, usted se encuentra con que esa Jerusalén, así como vivía sitiada permanentemente, actualmente sigue sitiada, porque es que hay una profecía. Los descendientes de David, los descendientes de ese reino, nunca tendrían paz, le dijo el Señor, por un pecado que cometió David. Nunca iban a tener paz los descendientes. Entonces, por eso usted ve esa ciudad llena de soldados, permanentemente está llena de soldados, y vive bajo amenaza de sus enemigos, que eran pueblos que en aquel tiempo se fundaron y que desaparecieron, que ahora tienen otro nombre, pero son los mismos enemigos que están ahí tratando de destruir a Israel. ¿Por qué? Porque quieren destruir lo que representa a Dios en la tierra, en ese espacio, porque a Dios lo representa el Espíritu Santo donde quiera que usted esté, donde quiera que hay uno o dos reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Dios, ¿verdad? Entonces, esas partes físicas, los hombres pelean por esas partes físicas, porque al final, como le decía en el estudio anterior, va a surgir un hombre, un líder mundial, que donde él va a querer gobernar, de donde él va a querer sentarse a gobernar, va a ser desde ahí, desde ese punto. Porque ahí estuvo en una ocasión la representación de Dios en el arca, en el templo. Ahí Dios se manifestó de una manera por muchísimos años, que el que se acercaba ahí sin estar debidamente santificado, el sumo sacerdote que solamente tenía la oportunidad de entrar una vez al año a ese lugar a pedir el perdón de los pecados del pueblo, si estaba contaminado con el pecado, automáticamente moría desde que entraba ahí. Hay una historia, un episodio en el que un capitán iba al lado de una carreta donde se llevaban el arca, la iban trasladando de un lugar a otro, y este hombre, en un momento la carreta, una de las ruedas rebaló, y este hombre le fue a tratar de aguantar la carreta, y cuando tocó, inmediatamente quedó muerto, porque ahí estaba Dios representado en esa pequeña arca, porque Dios para ese tiempo era un símbolo para Israel. Dios era el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios que fundó ese pueblo para que anunciara su reino, para que le dijera a las naciones, a todas, que hay un solo Dios verdadero, que es un solo Dios, que todos los dioses que hay fuera de él son falsos. Entonces escogió a Israel para eso, y por eso hay tanto problema en ese pedacito de tierra, que incluso las medidas que Dios le dio a Josué son mucho más amplias que esa, pero solamente tienen ese pedazo de 20,000 o 21,000 kilómetros cuadrados. Entonces, esa Jerusalén de hoy siempre ha aspirado a tener paz, pero difícilmente la van a encontrar, porque ellos no conocen a Cristo, no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Los judíos mantienen una apatía y un rechazo frente a Cristo. Nunca lo mataron, lo vieron como uno de esos profetas normales, no lo vieron como el Hijo de Dios que real y efectivamente era. Entonces, ese Cristo es real, y ese Cristo vino para salvar no solamente a Israel, aunque su ministerio se destacó en Israel, vino para salvar a todos los judíos que querían salvarse, pero a todas las personas de todas las naciones que quieran salvarse. Por eso hoy en día, que mucha gente está confundida, que dice, el pueblo judío es salvo. No, lo que se salvan son los que aceptan a Cristo en términos espirituales. Los que tendrán vida eterna son los que aceptan a Cristo, sean judíos o sean chinos o sean hindú o sean dominicanos, son los que aceptan a Cristo, aceptan su sacrificio, permite que Él lave su pecado con su sangre, y entonces nace de nuevo, y esa persona tendrá vida eterna si permanece en la palabra, si permanece en la obediencia a las Escrituras. Entonces, la iglesia de Jesucristo está constituida por todas las personas que obedecen su palabra. No es por las religiones que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son las personas que obedecen su palabra, como dice la Escritura.
Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son los ríos de agua viva? El Espíritu Santo que te llena de gozo, que te llena de alegría. No importa la circunstancia en que tú estés viviendo, ese es el río de agua viva que corre por ti, que tú sientes una alegría especial. No importa que se te haya muerto un familiar, no importa que las finanzas estén por el suelo, no importa que tú estés en una cama enfermo, tú estás en paz, porque Cristo está en tu corazón y tú tienes una esperanza de vida que está por encima de todas las cosas que tú puedes ver con tus ojos físicos en este mundo. Entonces, la Jerusalén actual, que es la misma Jerusalén antigua, va a ser cambiada por una nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén es una Jerusalén que vive en guerra. El Señor nos manda a nosotros a que oremos siempre por la paz de Jerusalén, porque siempre Jerusalén ha estado asediada, siempre el pueblo judío ha estado asediado. Y nosotros nos solidarizamos con el pueblo judío y oramos a Dios para que Dios lo llene de su paz, para que Dios lo guarde, porque es un compromiso que tenemos como iglesia. Es el pueblo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y Dios tiene promesa con ellos. Dios de la violencia física que va a venir contra ellos al final de los tiempos, Dios los va a librar. Los va a librar, los va a guardar, los va a defender y va a hacer guerra contra todo el mundo defendiendo a Israel al final de los tiempos, ¿verdad? Cuando vengan las naciones a querer destruirlo. Entonces, amados del Señor, nosotros tenemos que formar parte, ¿verdad?, de la nueva Jerusalén, porque esa es la promesa que Cristo nos ha hecho a nosotros. Nosotros somos los que vamos a habitar esa nueva ciudad, esa santa ciudad, pero tenemos que ser santos. Si no somos santos, no podemos habitar ese lugar especial que el Señor tiene preparado para nosotros y que dice la Escritura que va a descender del cielo, va a venir como una esposa ataviada para nosotros, ¿verdad? Para nosotros vivir en ese lugar por la eternidad. Por la eternidad. Es muy probable que usted no entienda estas cosas, pero lo que tiene es que reconocer que Dios es real. Y si usted reconoce que Dios es real, así como reconoce que Él creó el jardín del Edén y que creó todas las cosas, entonces usted va a creer que Él tiene esa ciudad preparada para nosotros y que va a reemplazar este mundo, ¿verdad? Este mundo complicado, lleno de odio, lleno de guerra, lleno de enfermedades, llena de violencia. El Señor lo va a cambiar por una ciudad hermosa, una ciudad donde vamos a habitar por la eternidad, llenos de paz, llenos de amor, gozándonos en la presencia del Señor. Dice que no se va a necesitar el sol, ¿verdad? Porque el sol calienta. La luna que nos da su resplandor en la noche, ¿verdad? Para poder uno caminar cuando tiene que salir. Ya no va a ser necesario, porque el Señor mismo será la luz. El Señor mismo será el templo. No habrá que construir nada, mis amados. Todo está ahí. Dios mismo estará con nosotros. Nosotros formaremos parte integral de Dios en su presencia. Entonces, esta ciudad viene adornada, ataviada como una novia, llena de metales preciosos, pero cosas espirituales, mis amados. Entonces se ve una fusión de lo que es lo material con lo espiritual, cómo Dios se une con nosotros y forma esta gran ciudad, esa nueva Jerusalén, que es nueva. ¿Por qué? Porque como le decía al principio, aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En nosotros todas las cosas tienen que ser nuevas, mis amados. En Cristo desde ya nosotros tenemos que estar nuevos, ser diferentes. Tenemos que manifestar un cambio en nuestra vida. Que todas las cosas que nosotros hacíamos que no le agradaban a Dios desaparezcan de nuestra vida. Todas las lágrimas, dice el Señor, que Dios las va a enjugar. Va a secar todas las lágrimas que hemos derramado, ¿verdad? En este mundo,
ya no tendremos ese llanto permanente por tantas cosas malas que pasan, ya no tendremos el dolor de la muerte, ya no perderemos los seres queridos. ¿Por qué? Porque todos seremos uno con Cristo, con Dios y el Espíritu Santo. Entonces, ese destino eterno hay que ganárselo. Ese destino eterno en paz y armonía hay que ganárselo, porque hay un grupo que no va a formar parte. Todos los que niegan a Cristo, todos los que rechazan a Cristo en esta vida, todo el que vive su vida conforme a como la quiere vivir, o en una religión acomodada a sus intereses, pecando permanentemente, esas personas no van a estar en ese lugar. No van a estar en ese lugar, mis amados. Ese lugar está preparado para los que creen en Cristo, para los que creen en Dios, para los que le obedecen, para los que viven una vida conforme a las Escrituras, en obediencia a las Escrituras. El que se mantiene en el pecado, en abominaciones, en hechicería, en la brujería, en la fornicación, en la homosexualidad, en todas esas cosas que el Señor prohíbe, no va a formar parte de esa nueva Jerusalén. Va a formar parte del lago de fuego, dice la Escritura. Va a ir al lago de fuego eterno. Yo no sé, mis amados, cómo será ese lago de fuego. Yo no me imagino, pero el fuego es algo que da calor. Yo no quiero estar en un sitio que me dé mucha calor. Yo quiero estar en un sitio que esté en un ambiente fresco, como estaban Adán y Eva antes de pecar en el jardín del Edén. Yo no voy a preocuparme por eso, mis amados. Yo voy a preocuparme por hacer el esfuerzo para poder estar firme, para poder hacer las cosas que a Dios le agradan, para yo habitar en esa nueva Jerusalén. Y tú tienes que hacer ese esfuerzo si quieres ir a la nueva Jerusalén, si quieres salvar tu alma. Tú tienes que hacer un esfuerzo, tú tienes que apartarte del pecado, tú tienes que vivir una vida nueva, porque eso es lo que establece las Escrituras. Entonces, nosotros tenemos claro, la palabra está ahí. ¿Qué es lo que debemos hacer para nosotros llegar a ese lugar santo, donde el Todopoderoso y el Cordero serán quienes estén frente a nosotros, quienes iluminarán, quienes llenarán de su luz sagrada todo este lugar? Es un lugar donde no se va a necesitar luz de lámpara, mis amados. No habrá que hacer de que unos transmisores, de que las nada de eso, mis amados. Nada de eso, que llegó la factura alta, olvídese de eso. Que usted tiene que ir a Protecon a protestar, olvídese de eso, que no va a haber ese problema. Prepárese para eso, mi amado. Prepárese para eso. Los que están tan pendientes de este mundo, que no quieren desconectarse de este mundo, porque quizás viven muy bien, porque tienen sus problemas económicos resueltos, tienen buena salud, tienen su familia bien, quizás no quieran despojarse, no quieran despedirse de este mundo. Si se apega mucho a este, mis amados, no podrá estar en la Nueva Jerusalén. Tenemos que estar en una comunión con el Padre permanentemente para poder tener acceso a esa nueva ciudad, mis amados. No podemos dejarnos guiar por las cosas de este mundo. Debemos abandonar las cosas de este mundo que no le agradan al Señor. Nosotros tenemos y necesitamos una comunión perfecta con Dios para poder tener acceso a ese mundo espiritual que el Señor nos tiene preparado para cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento usted se encuentra que Dios ordenó que se construyera un templo, ¿verdad? Un tabernáculo en Israel. Mientras estaban en el desierto se hizo ese tabernáculo que era como una especie de templo móvil hecho con lonas y con soga, con vara, y eso tenía una estructura. Hablaba del lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar máximo donde estaba el arca y donde se manifestaba la presencia del Señor. Entonces, hoy en día
esa presencia no está en ningún lugar, en el sentido de un espacio físico, de un templo, de un arca. No, eso no existe en ningún lugar. El Señor está en ti y en mí cuando tú aceptas que Jesucristo murió por ti. Cuando tú aceptas que Jesucristo vertió su sangre en la cruz del Calvario por ti y permite que su Espíritu Santo, que es el mismo, entre a tu vida y permita que Él te guíe, entonces ese es el tabernáculo, ese es el templo del Espíritu Santo, ese es el templo de Dios. Hay gente que se preocupa mucho por grandes templos y tengo que ir al templo y el templo y se olvidan de su verdadero templo. A veces van al templo, duran una hora, un domingo, ahí escuchando a alguien hablar o escuchando a alguien cantar y están llenos de pecado y se van llenos de pecado porque el templo está sucio. Entonces es probable que todo el mundo lo vea y cree que el templo de él está limpio, que vean que él va al templo o ellas van al templo. Y el templo se ve muy bonito, piso muy bonito, buenos aires, buenos abanicos, buena decoración. Pero ese es el templo físico, mis amados. Nosotros tenemos que limpiar nuestro templo espiritual, que somos nosotros mismos. Y es el Espíritu Santo que hace esa limpieza si nosotros le permitimos que Él la haga. ¿Para qué? Para que desde ya comiencen a correr por nosotros ríos de agua viva, ríos de felicidad, ríos de amor, ríos de tolerancia, ríos de perseverancia, ríos de buscar la solución a los problemas, ríos de ayudar a las personas que lo necesitan. Esos ríos de agua viva tenemos que permitir que corran dentro del templo de nosotros para poder tener acceso a aquella nueva Jerusalén, donde ya no habrá templo, sino que Dios mismo será su templo, donde ya no habrá sol, porque Dios mismo será su luz. Entonces, nosotros somos privilegiados, mis amados, que tenemos la oportunidad de escuchar esto y tenemos la oportunidad de tomar la decisión de servirle al Señor, de aceptar ser parte de su reino, actuar en la tierra, porque somos embajadores de Cristo, porque estamos aquí, pero no somos de aquí. El Señor Jesús en Juan capítulo 17 hace una oración por sus discípulos y por lo que habrían de creer por la palabra que ellos le dijeren. O sea que Jesucristo oró por nosotros, por cada uno de nosotros. Jesús oró porque íbamos a creer en su palabra a través de lo que Él dijo y de lo que escribieron sus discípulos. Entonces, nosotros, mis amados, somos privilegiados que ya Jesucristo oró por nosotros, para que nosotros no nos dejemos contaminar por el mundo, para que el Señor nos guarde del mundo, de las cosas que hay en el mundo y que a Dios no le agradan, para que nos consagremos. Jesús hizo esa oración por ti y por mí hace 2000 años. Tú y yo somos dos privilegiados, que Jesús oró por nosotros. Entonces debemos estar preparados. Dice que Él vendrá pronto. En griego la palabra pronto significa repentino, algo que ocurre de repente. O sea que estamos los más quitados de bulla, como dicen, y es probable que en cualquier momento el Señor Jesús suene su trompeta, su voz como de trompeta, y levante su pueblo y desaparezcamos de esta tierra los hombres y mujeres que estamos haciendo su voluntad, que tratamos de buscar su presencia, que hacemos un esfuerzo cada día, como tú también lo puedes hacer. Este es un privilegio para todo el que lo quiera, pero todo el que esté dispuesto a sacrificarse para alcanzar ese estadio de vida, que estando aquí en la tierra somos embajadores de Cristo, nos sentimos que aunque estamos aquí, no somos de aquí, que lo que estamos es sirviendo de avanzada para la segunda venida de Cristo y para ver descender la nueva Jerusalén. Quienes aceptan esa condición de servirle a Jesús, entonces eso tendrán la oportunidad de verle cara a cara con alegría, de verle cara a cara con gozo y decirle gracias Señor Jesús, y estar siempre proclamando ven Señor Jesús, como dice Juan, que decía el Espíritu y la iglesia decían ven,
la iglesia dice, ven Señor, ven, manifiéstate ya. Ven Señor, porque en la misma palabra dice que si el Señor no viene pronto, es probable que ya no encuentre fe en la tierra. Siempre recuerdo que esta pandemia que está afectando a la humanidad desde diciembre, noviembre del año 2019, ese encierro a que han sido obligadas las naciones, las personas, esa situación de ese gozar en la boca, el cierre de las iglesias, el cierre de los negocios. Yo siempre dije algo que nadie me ponía caso. Yo dije, la gente en vez de buscar a Dios va a entregarse más a la maldad, porque la gente está insensible. Esta era una situación, la humanidad ver, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo, para buscar a Dios, para sensibilizarse, para ver que no tenemos dominio de nada, que Dios es el que tiene dominio de todo. Sin embargo, la gente, yo recuerdo que cuando se liberó la primera vez del toque de queda, todo el mundo lo que empezó fue a beber ron en todas las casas, en todas las esquinas, y música altísima. Nadie le dio gracias al Señor, porque las cosas se estaban aplacando. Hay una actitud totalmente de desobediencia a Dios, de falta de entrega a las cosas del Señor. Eso es muy lamentable, mis amados. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos nuestra esperanza. Yo los invito a los que no tienen esa esperanza a que la agarren, que se agarren de esa esperanza de la vida eterna para heredar la nueva Jerusalén. Le doy gracias al Señor porque hasta aquí me ha ayudado. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude a prepararnos, ¿verdad?, para habitar esa hermosa ciudad que Él tiene para nosotros. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por habernos permitido compartir tu palabra con mis hermanos. Yo te pido que en esta hora, Señor, si he dicho algo que no ha sido de tu agrado, Padre, que no haya llegado a los oídos de ellos, y te pido, Señor, que tú los prepares, que tú los convenzas, Señor, de que tienen que prepararse para poder entrar a esa morada celestial, Señor. Que si no se preparan, que si no se arrepienten de sus pecados, no podrán entrar a ese lugar y no te verán, oh Señor, con gozo, sino que te verán angustiado, porque la paga del pecado es la muerte y tú tendrás que destituirlo, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, líbranos de todo mal, ayúdanos a permanecer en tu palabra y en la obediencia necesaria para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.